Bueno, Gabriel, te comento, está todo medio en llamas, como vos ya sabés. Esto está medio desintegrado. Son materiales que a mí me gusta trabajar, pero tienen sus años y bueno, estuvieron expuestos a los rayos ultravioleta, se degradaron, se desintegraron. Cerrar las esclusas es una lotería, producto de que, bueno, esta ya directamente no funciona. Esta la logré desclavar. Si te pones a mirar, al abrirla, ya se escucha como que fluye el agua hacia consumo, o sea que ya se está yendo de movida el agua. Esta trabaja, pero no la toqué. Lo único que me queda por ver es, si nadie tocó nada, esta debería estar trabajando normal. Quería aflojar esta unión como para ver si sale agua, pero posiblemente no afloje la unión, afloje el ruptor de vacío, como para ver que esté funcionando, porque esto gira, 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 y no cierra ni nada. Lo importante es que haya quedado en la posición abierta. Yo te diría de no tocar nada, de última localizar estos caños, estas bajadas, poco más aguas abajo, digamos, y bueno, en base a lo que encontremos, poner unas llaves ahí. Porque es un colector que sí, tiene sus años, son piezas que sufrieron ya el envejecimiento del tiempo. Acá anexaron una bajadita más, bueno, que quedaría cortando con general en esta, pero bueno, te da la posibilidad de cerrar individualmente. En esencia el colector está bien desarrollado, no te voy a decir que está mal, incluso tiene este ruptor de vacío que en pocos lados lo ponen, pero si escuchás con detenimiento ya se escucha el fluir del agua, o sea, ya inmediatamente está entrando, inmediatamente se está yendo. La bomba va a cortar por protector térmico. Tendrían que ponerse de acuerdo entre todos y no tocar el agua por un par de horas y bueno, lograr recuperación y nada, lo que hablamos. Yo ya bajo, la carga es muy buena, así que nada, no queda otra que esperar que haya recuperación y bueno, todos los departamentos tengan agua. De hecho, yo por lo que vi va creciendo, o sea que habría mejorado, habría mejorado. Yo no sé si el plomero que estuvo antes se tomó la tarea de ver que esto esté funcionando, que esté subiendo, porque probablemente haya habido un problema de purgado, que no debería ser tal porque son bombas autoaspirantes, no deberían tener ese problema, pero puede pasar, hay que ver un montón de cosas. Yo no soy quien hizo la instalación, entonces no te sé decir qué se hizo y qué no. Te puedo decir lo que se ve en este momento. En este momento yo sugiero no tocar las esclusas, pero bueno, sujeto a lo que vos me digas acá.